Buenos días. Bueno, pues son las 9:15 en punto y vamos a comenzar con esta sesión técnica que, como ya se os ha difundido, bueno, creo que lo primero es que todos pongamos el silencio en el micrófono para que no haya ruido de fondo y sobre todo que no se solape el sonido. Y hay alguien que tiene el micro puesto, pero no sé quién es. Bueno, si lo vamos, Marta, tú si lo ves me lo dices. Como os decía, como sabéis, hace ya algún tiempo que se decidió desde la Dirección de Salud Pública el que estas sesiones técnicas se iban a abrir a otra serie de participantes, no solamente los discentes, que también participa asistencia sanitaria, por ejemplo, sino que también las personas que vienen a compartir con nosotros alguna charla que es de interés para la salud pública gallega. En este caso, la persona que comparte hoy con nosotros estos 15 minutos de la mañana es el doctor Federico Martínón Torres, al que, bueno, todos conocéis. Sabéis que es el jefe de servicio de pediatría del CHUS, del Hospital Clínico Universitario de Santiago, y que además tiene una actividad investigadora muy importante, especialmente en enfermedades infecciosas, y que también es un vacunólogo, bueno, reconocido a nivel internacional. Y yo creo que no me equivoco si digo que es de las líneas de investigación de vacunas la que él dirige más importante que tenemos en Galicia. Federico Martínón, además, desde el principio ha colaborado con Salud Pública, tanto en la gestión de las vacunas como también en investigación. Luego, bueno, además de presentarle y darle las gracias por haberse prestado a impartir esta charla, también darle las gracias de manera personal por la implicación que está teniendo con la salud pública gallega, que nos está ayudando a avanzar en tiempo récord hacia los objetivos que nos habíamos marcado. Y sin más dilación, porque si no los 15 minutos se nos van en presentación, damos paso al doctor Martínón y bueno, muchísimas gracias, Fede, por hacernos un hueco y cuando tú quieras. Bueno, en la sesión técnica la hemos titulado, o la ha titulado, no sé si la ha titulado Martínón o lo hemos hecho nosotros, Avances en la prevención de la infección por el virus respiratorio sincitial, que sabéis que es tema candente porque Galicia ha sido la primera comunidad que ha decidido el incorporar el anticuerpo monoclonal como vacuna para este VRS en niños. Así que, bueno, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por la presentación y por permitirme participar en estas sesiones. Y voy a tratar de ser conciso porque son muchas cosas en las que, con los importantes avances que se han producido recientemente en lo que es el campo de la prevención del virus respiratorio sincitial, pues hay muchas cosas posibles a contar. Entonces voy a tratar de ser conciso y, por supuesto, quedo abierto a cualquier duda o a cualquier pregunta o cualquier matiz que sea necesario. Entonces, como bien introducía Carmen, es un campo en el que ha habido muchos avances recientes y aún se producirán más y que tiene además interés por el papel que está jugando Galicia, ¿no? Liderando la implementación práctica de algunas de las nuevas incorporaciones en el campo de la prevención de este virus. Entonces, vamos a comenzar. Este es mi potencial conflicto de intereses. Trabajo con los diferentes promotores de vacunas y específicamente en el desarrollo clínico de muchos de los productos que os voy a mencionar, algunos de los cuales ni siquiera están todavía comercializados. Entonces, la historia de la prevención del virus respiratorio sincitial ha sido lenta y hemos tenido un fracaso previo con las inactivadas y solo recientemente con la introducción del palivizumab, que era un monoclonal de uso exclusivo en lactantes de alto riesgo, se hizo un pequeño paso, pero no ha sido hasta recientemente cuando se ha producido una verdadera revolución. En este momento tenemos moléculas de todo tipo, tanto monoclonales como vacunas, como antivirales, en el desarrollo para el virus respiratorio sincicial en diferentes grupos, además, tanto niños como embarazadas, como personas de edad avanzada, con lo cual se ha producido una auténtica revolución. Solo para que os hagáis una idea, en esta diapositiva podéis ver las moléculas que ahora mismo tienen ensayos clínicos activos en nuestro centro, ¿no? Nosotros hemos participado en el desarrollo clínico de alrededor de 20 moléculas relacionadas con el virus respiratorio sincicial y estos son los ensayos clínicos activos que estamos ahora mismo con reclutamiento activo solo en Santiago, ¿no? Y como veis, pues son tanto de prevención como de tratamiento y en todos los grupos etarios, ¿no? Pero lo que ha marcado la verdadera revolución en este campo es lo que se ve en esta diapositiva. Realmente ha sido
Barney Graham, al que a mí me gusta llamar Dios del VRS, porque realmente es el que lo ha revolucionado y su conocimiento ha sido además instrumental, ¿no?, en el éxito de las vacunas también de COVID, que fue el que demostró que la configuración del antígeno fundamental, que es la glicoproteína F del virus respiratorio sincicial, tiene una configuración diferente en prefusión o en posfusión. Es decir, que ese antígeno que hasta ahora utilizábamos siempre como posfusión, cuando está en el formato prefusión, cristalográficamente es diferente, expone diferentes epítopos y por tanto modificaba cualquier posible utilidad, ¿no?, de la aplicación de este antígeno. Es decir, todos los desarrollos ahora mismo de prevención se centran precisamente en la utilización de la glicoproteína F, pero en su configuración prefusional, ¿no? Y eso ha permitido además descubrir diferentes sitios epítopos con alta capacidad neutralizante y el desarrollo de monoclonales también con una capacidad de neutralización muchísimo mayor. Pero esto es el equivalente a la proteína S del COVID, pues la prefusión, la configuración prefusión, es el avance que ha revolucionado todo esto, ¿no? Entonces, ahora mismo se están desarrollando tanto estrategias de inmunización pasiva como de inmunización activa en embarazada o con anticuerpos monoclonales en el recién nacido, con lo que sería la consideración pasiva, o vacunas para los niños más pequeños o para las personas de edad avanzada como inmunización activa. Si nos centramos primero en lo que sería la prevención del VRS en el lactante, que es donde tenemos la máxima carga, la máxima incidencia, es decir, sería el equivalente en el niño, el virus respiratorio sincicial, a lo que es el COVID en el adulto, ¿no? Pues realmente las estrategias posibles serían, por un lado, las vacunas maternales, las vacunas del niño o los anticuerpos monoclonales del recién nacido, y podríamos hacer, como hasta ahora, solo centrarnos en grupos de riesgo o hacer un abordaje universal. Obviamente, si tenemos en cuenta que más del 90% de los casos de VRS se producen en lactantes por lo demás sanos, si realmente queremos un impacto de salud pública, tiene que ser una estrategia universal. Dentro de esta capacidad de proteger al lactante existen, por tanto, distintas estrategias, cada una con sus ventajas y desventajas. Entonces, si esta es la incidencia de la enfermedad máxima en los menores de 1 año y específicamente en los menores de 6, la inmunización maternal cubriría los primeros meses, al igual que hacemos con tosferina. Los monoclonales harían lo mismo, pero con la administración directa al recién nacido, y aunque aquí está exagerado, con una duración quizás mayor de la protección. Y la vacunación infantil no empezaría a funcionar hasta pasado un tiempo, como sucede con otras vacunas infantiles, con lo cual la cobertura de los momentos de máxima incidencia estaría supeditada o bien a la inmunización maternal o a la administración de monoclonales en el recién nacido. En ese sentido, el primer paso, y este es un trabajo que publicamos ya hace unos años en el New England, pero que tiene importancia porque fue la prueba de concepto que se podía vacunar a madres y proteger a recién nacidos del virus respiratorio sincicial de una forma segura. El problema es que esta vacuna maternal que desarrolló Novavax no cumplió los criterios estadísticos de los endpoints principales, con lo cual pues, se quedó con una eficacia modesta y, como veis, con intervalos de confianza negativos, lo que pues, impidió que esto siguiese adelante, ¿no? La razón era que, aunque pone pre-F, es mentira. Realmente Novavax utilizó una configuración nanomérica, pero no era una pre-F nanopartícula, como ellos decían, sino verdaderamente era post-F, y eso puede explicar el que no funcionase. Sin embargo, esto ha cambiado y, de hecho, recientemente, tan recientemente como la semana pasada, se acaban de publicar en el New England los resultados de una vacuna maternal, la vacuna desarrollada por Pfizer, que utiliza precisamente el antígeno en su configuración pre-F, como todo lo que os voy a hablar a lo largo de esta sesión, y que ha demostrado pues una eficacia importante, ¿no? Lo que podéis ver aquí es la eficacia para las infecciones del tracto respiratorio inferior que necesitan atención médica, y podéis ver para diferentes tiempos de observación, 90 días, 120, 150, 180, los tramos de eficacia vacunal, ¿no? Estamos hablando aquí de afectación severa, grave, ¿no? Que es el endpoint principal. También han demostrado una eficacia significativa, pero no cumple el endpoint estadísticamente, porque el límite inferior del intervalo de confianza es menor del 20%, para la atención de cualquier tipo de infección respiratoria del tracto inferior. Sin problemas de seguridad, no voy a profundizar, pero sin diferencias importantes entre el placebo y el grupo vacunado, lo que nos permite es tener una nueva opción de inmunización pasiva a través de la vacunación de la madre, y esta vacuna es previsible que tenga aprobación por agencias regulatorias antes de que acabe el año, ¿no?
La otra alternativa de inmunización pasiva son los monoclonales. Tenemos el precedente del palivizumab, que lo que son es anticuerpos monoclonales específicos frente a la proteína F, pero el problema del palivizumab es que solo está aprobado en grupos de riesgo, cada país lo utiliza con diferente flexibilidad, pero básicamente es la displasia broncopulmonar, los grandes prematuros y bueno, dependiendo del país varía un poco los otros grupos diana. Pero el concepto es ese y lo que ha cambiado es que se ha desarrollado una nueva generación de anticuerpos monoclonales, como se puede ver en esta diapositiva, y estos nuevos anticuerpos monoclonales, a diferencia del palivizumab, tienen una modificación en la fracción FC del monoclonal que hace que tenga una vida media mucho más prolongada y tiene una capacidad de neutralización 50 a 100 veces superior al palivizumab. Y además, y es lo más importante, se han ensayado o se están ensayando en población sana, es decir, no solo en grupos de riesgo. De todos ellos, nosotros estamos trabajando con el nirsevimab y con el clersemimab, el de Merck, y el primero de ellos que ha tenido aprobación por la Agencia Europea de Medicamentos es el nirsevimab, con una aprobación para su utilización en todos los recién nacidos y lactantes en su primera estación de virus respiratorio sincitial. Como decía, es una configuración pre-F, el nirsevimab, con una potencia muy más prolongada. No voy a entrar en esos detalles, pero de una forma práctica decir que a diferencia del monoclonal que disponíamos, tiene más potencia, 50 a 100 veces más capacidad de neutralización, más duración, es decir, al menos 5 meses se va a extender la duración de esa protección con una única dosis. Como cualquier monoclonal, la protección es inmediata desde el momento que se administra y el verdadero cambio, es decir, la posibilidad de impacto en salud pública, es porque se puede aplicar a todos los lactantes y, como comentaba, la gran mayoría de los casos se producen en lactantes sanos. No voy a poner todos los datos del desarrollo clínico de nirsevimab, pero sí los últimos que se acaban de publicar en el New England, que es el final de reclutamiento del estudio Melody, que es el estudio precisamente del fase 3 en lactantes sanos. Y aquí podemos ver que los resultados son francamente impresionantes, ¿no? Incidencia, la reducción en la incidencia de infección de tracto inferior por VRS que necesita atención médica de un 76,4%, disminución de hospitalizaciones por virus respiratorio sincitial un 76,8%, ¿no? De hecho, el NNT, el Number Needed to Treat, para evitar una hospitalización de infección respiratoria de cualquier etiología, no solo de VRS, es de 53, con lo cual el impacto potencial es brutal, ¿no? Y estamos evitando 57 días de hospitalización por infección respiratoria de cualquier causa por cada 1000 lactantes que reciben nirsevimab. Por tanto, el impacto potencial que esto puede tener trasladado a la salud pública es muy significativo. Además, los datos no son solo los que os acabo de mostrar, este 76, 76,8, sino también 78,6 para infecciones muy graves por VRS, pero fijaos también para infecciones respiratorias de cualquier etiología, 38,2%, para hospitalización de infección respiratoria de cualquier etiología, prácticamente el 40%, estamos hablando de un impacto global fundamental, no solo para los lactantes y sus familias, pero también para los pediatras también, por supuesto, pero para el sistema sanitario, ¿no? Desde un punto de vista de seguridad, tampoco me voy a parar, pero el titular es que no hay ninguna señal. Al ser un monoclonal, no un biológico, que no tiene ninguna interacción, el perfil es muy bueno, sin diferencias con el placebo en la incidencia de efectos adversos graves o de incidencias significativas en ese sentido. Y bueno, esto es lo que ha sido la revolución, es el primero realmente licenciado y aprobado y es el que se ha decidido incluir en el calendario de inmunizaciones de Galicia de forma pionera en el mundo. Podríamos hablar y discutir mucho sobre qué estrategia es la mejor para la prevención del VRS en el lactante, comparando los monoclonales con la inmunización maternal. Yo os recomiendo este paper que publicamos el año pasado en Frontiers Immunology, donde revisamos teóricamente, conceptualmente, qué ventajas o desventajas puede tener la utilización de monoclonales o de inmunización maternal. No me voy a parar porque la realidad es que a día de hoy lo único que tenemos es el monoclonal. En un futuro, cuando también haya la posibilidad de vacuna maternal ya aprobada, pues habrá que valorar esas diferencias potenciales, también los costes asociados y decidir, ¿no?, si tiene alguna ventaja o desventaja más allá de lo teórico, ¿no? A día de hoy no hay disquisición teórica porque solo hay uno que esté aprobado y que se pueda utilizar, que es el nirsevimab. Pero conceptualmente, tanto los monoclonales como la inmunización buscan la protección pasiva del recién nacido, pero evidentemente tienen sus ventajas y sus desventajas en función de que utilicemos uno u otro. Y también en estos últimos minutos quería mencionar la vacunación del adulto, ¿no? En este momento hay 4 moléculas en desarrollo
que han completado, están completando la fase 3, basadas, por supuesto, en la configuración prefusional, pero ya ha caído una, la de Janssen Johnson ha caído, aún no se ha publicado, no sabemos los resultados, pero ha caído en fase 3, lo que demuestra siempre la dificultad que esto tiene. Y nos queda la de GSK, que es adyuvada con prefusión, la de Pfizer, que es la bivalente, la misma que acabo de mostrar los datos para mujer embarazada, y la de Moderna, que es basada en ARN mensajero, que todavía no ha publicado datos del fase 3. De la de GSK, que nosotros hemos participado también y que publicamos en New England hace también 2 o 3 semanas los resultados, ha mostrado en el adulto mayor de 60 años una eficacia para prevenir la infección por VRS que necesita atención médica superior al 80% y para las formas graves del 94%, con lo cual resultados muy prometedores y es previsible que esta vacuna tenga aprobación por agencias reguladoras ya para este invierno, ¿no? Otra cosa es ya para nuestro país, etcétera, pero globalmente ya está en evaluación por las agencias reguladoras, tanto por la EMA como por la FDA. A continuación, se ha publicado también la semana pasada, al mismo tiempo que el de inmunización maternal, los resultados de la vacuna de VRS en el adulto de la de Pfizer, es decir, la bivalente prefusional. Y estos son los datos que han obtenido, ¿no? Un 66,7% de eficacia vacunal para infección respiratoria del tracto inferior por VRS con al menos 2 signos o síntomas asociados, de un 85,7% para 3 o más síntomas, y de un 62,1%, perdón, para cualquier forma de infección respiratoria por VRS. Evidentemente, aquí podemos también discutir, no podemos comparar los datos directamente de esta vacuna con la otra, son diferentes estudios, diferentes definiciones de caso, pero en cualquier caso, tanto los datos publicados por GSK como por Pfizer pues son muy prometedores y muestran eficacias significativas en sus estudios, ¿no? Para los endpoints principales y, como digo, están ahora mismo siendo evaluados por las agencias reguladoras. Por tanto, y termino ya para ajustarme al tiempo del que disponía, ¿no? Realmente estamos viviendo una revolución en la prevención del virus respiratorio sincitial, en el que la primera herramienta son los monoclonales de nueva generación, que esta nueva generación de monoclonales tiene más potencia, duración y puede utilizarse en lactantes sanos, lo que condiciona pues, un potencial impacto en salud pública, que además en breve dispondremos también de una vacuna maternal, la de perfusión bivalente, y 2 vacunas para el adulto, la misma que la maternal y la de GSK, que es una de perfusión adyuvada, y bueno, también regocijarnos en la idea de que Galicia ha sido el primer lugar del mundo en anunciar, en incluir y dar los pasos necesarios para asegurar que Nirsevimab esté en el calendario de inmunización y que los niños gallegos sean los primeros en beneficiarse de esta revolución. Y esto es lo que quería comentar. Se pueden comentar muchísimas más cosas sobre este tema, pero para ajustarme al tiempo he tratado de centrarme en aquellas ideas más novedosas y que consideraba más interesantes. Y por mi parte nada más, quedo abierto a preguntas, comentarios o lo que queráis. Vale, muchísimas gracias, Fede. Bueno, estas sesiones son muy cómodas porque son unilaterales, es decir, aquí nadie puede hacer preguntas para no extendernos. O sea, es lo ideal para decir lo que uno quiere y no nunca va a haber réplica. Pero en algún caso, como suele ser una cosa muy breve. Se va a comercializar, creo que a final de año, más o menos, la vacuna de Pfizer, que está para embarazadas. Cuando irrumpa esta vacuna, tendremos una vacuna con inmunización, ¿no? A través de la madre de los niños y otra vacuna en lactantes. Hablo de vacunas porque el concepto de vacuna ya se ha ampliado, ¿no? Es inmunización. Entonces, ¿cuál de las dos estaría mejor posicionada? O si tuviésemos que elegir entre una y la otra a día de hoy, ¿qué haríamos, no? Bueno, es complicado porque como siempre no podemos comparar directamente los resultados, utilizan diferentes definiciones, entonces las dos funcionan y las dos demuestran seguridad y capacidad protectora. Realmente yo creo que ahora con los datos que están publicados y teniendo en cuenta los aspectos logísticos, la dificultad de la vacunación maternal versus la administración de monoclonal en el recién nacido, etcétera, creo que potencialmente sería más favorable al monoclonal a día de hoy, ¿no? Pero habría que añadir muchos elementos de corrección. Habrá que ver los costes asociados, es decir, si la vacuna maternal tiene un coste similar al monoclonal o es muy inferior, entonces los ajustes por eficiencia pueden hacer o favorecer la vacuna sobre
el monoclonal. También tienes problemas o potenciales teóricos, ¿no? La defensa de la maternal es más policlonal que un monoclonal, pero a día de hoy realmente la única opción real que tenemos es el monoclonal. Los datos son impresionantes. Yo he mostrado el resumen del fase 3, pero lo mismo son en los grupos de riesgo, y los datos que se han publicado hasta la fecha son consistentes y muy robustos. La inmunización maternal tiene una caída más rápida de los anticuerpos, es decir, que posiblemente la ventana de protección sea más limitada que con el monoclonal, pero tampoco tenemos la comparación directa de ambos productos, es por la extrapolación de los datos publicados hasta la fecha. Entonces creo que van a ser muy buenas opciones. No creo que sean complementarias, como están intentando discutirse en algunos frentes, ¿no? Yo lo veo difícil porque, claro, mantener dos alternativas como esta, pues la idea del monoclonal en la madre que tenga un parto prematuro y no lo sé. Yo creo que la inmunización maternal tiene barreras más importantes que administrar un monoclonal al recién nacido, y que desde el punto de vista también de aceptación de la población, yo creo que va a ser más sencillo el monoclonal al recién nacido según nace que la inmunización maternal. Pero suponiendo que eso no sea un problema, los dos pueden competir, y entonces el precio y las facilidades que pongan los diferentes productores también puede influir en la decisión final. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias a todos y como siempre, pues nada, muy buena mañana y hasta el próximo martes. Muy Muchísimas bien. gracias. Gracias a todos. Chao.